pregunta, ¿no? O sea, lo más difícil para mí siempre ha sido intentar no reírme, porque Millán Salcedo, mi ex compañero en Martes y 13, tenía y sigue teniendo una grandísima vis cómica, y entonces yo no podía ni mirarle a la cara, porque era verle los ojos y la cara y el gesto, y ya me tronchaba. A mí me cuesta mucho aguantar la risa, es decir, soy público fácil para reír, y un actor con un problema, y es que en comedia, como el que tenga enfrente, los que tengan enfrente de mí en el escenario tengan gracia natural, pues no puedo mirar a los ojos, es que me río, caigo, me rindo. ¿Y había mucha improvisación? Nosotros siempre en Martes y 13 hemos trabajado con guión, siempre. Bueno, yo siempre he trabajado con guión en cualquier cosa, claro. Y creo que el guión es fundamental, imprescindible. Porque si no llega un momento en que no tienes hilo conductor ni tienes nada, ¿no? Pero es verdad que a partir del guión nosotros teníamos la virtud de salir y entrar a ese guión como el Guadiana, ¿no? Que se pierde por afluentes y vuelve otra vez al caudal del río principal, y teníamos esa virtud que nos salíamos, entrábamos, y eso lo hacía, digamos, hacía el sketch como más fresco, como más natural, ¿no? Vamos, nunca hemos respetado al 100% un guión, jamás, pero sin él no podíamos trabajar. Y ya sé que me dirá que son muy distintos, que hay un montón, pero ¿cuál ha sido el sketch donde más disfrutó o la imitación más divertida? Le recordaré: Pocholo y Borja Mari se fueron a esquiar, las imitaciones del telediario, la paella, los romanos, el detergente Gabriel, y como imitaciones Rafael con Julio Iglesias, el dúo dinámico, ABBA. Bueno, yo tengo un sketch favorito para mí, ¿no? Para mí, como público, desde fuera cuando lo veo, y como intérprete de uno de los dos personajes, que creo que no lo has nombrado, me parece, que es una entrevista que le hace Laura Postigo a una folclórica que nos inventamos, que se llamaba Paca de Carmona. Ese sketch yo lo disfruté muchísimo haciéndolo, y sabía perfectamente, mientras lo estaba interpretando, que iba a ser trascendente, digamos, que iba a tener éxito, ¿no? Lo sabía, o sea, de esas pocas veces que un actor sabe que lo que está haciendo es bueno, de las poquísimas veces, pero en aquella ocasión lo sabía. Y para mí fue un sketch fantástico, me lo pasé increíble, me divertí muchísimo haciéndolo, y sabía que íbamos a transmitir. ¿Imitaciones? Bueno, imitaciones, yo creo que la de Jesús Hermida y María José Cantudo, que las hacía yo en este caso, y luego una imitación que hacía Millán de una cantante negra, tipo gospel, que es que claro, Millán ya es muy gracioso de por sí, pero si le pones de negro ya es el doble, o sea, es brutal la gracia que tenía haciendo esa imitación, que también era una cantante, bueno, inventada, no era nadie en concreto, no era Aretha Franklin, no era nadie, era una cantante negra, de soul, digamos. Y bueno, era el que se quedó atascado. Increíble, sí. Exactamente, esa. A mí me hizo mucha gracia. Sí. En uno de los programas que realizaron en fin de año, que se llamaba Por Uvas, casi al final de todo existe una frase, creo que era la última frase antes de ir a las campanadas, que toda la comunidad aragonesa recordará, que era la de Uvasa Calatayud. Sí. ¿Recuerda de dónde salió esa frase? Bueno, te voy a ser sincero, de ningún sitio. Quiero decir, nosotros, como hacíamos giras en verano, sobre todo por toda la península ibérica, por toda España, pues claro, teníamos en la cabeza multitud de localidades, de ciudades, de pueblos, de muchas cosas, ¿no? Entonces de repente te salía orgánicamente, como decimos los actores, te salía una frase con una ciudad concreta, ¿no? Hemos aludido muchas veces a Murcia, por ejemplo, y a Calatayud, porque me parece que el nombre ya es gracioso de por sí, tiene su encanto. Calatayud es un nombre, bueno, pues es un nombre curioso, ¿no? Y salió así, o sea que no hay nada especial. Detrás de nuestro trabajo nunca ha habido un marketing ni una historia con un equipo de publicidad, nada. Era muy espontáneo todo. Recuerdo con cariño, porque yo era asidua a la serie, la de Todos los hombres sois iguales. Sí. ¿Cómo fue el paso de humorista consolidado a actor de televisión? Bueno, fue un paso muy poco traumático, gracias a un señor que se llama César Benítez, que era el productor ejecutivo de esa serie. Él fue el que me llamó y el que me brindó hacer el personaje, pues nada más separarnos, digamos, más o menos, Millán y yo, ¿no? Así que no tuve un puente largo que recorrer ni nada, simplemente hice el personaje en comedia, por supuesto, porque yo siempre tuve muy claro que siempre quise hacer reír y siempre quise hacer comedia, y tuve la suerte también de que la serie fue un éxito.
Entonces le debo gran parte de mi segunda parte de mi carrera como actor a César Benítez, que desde aquí siempre lo he dicho, le estaré siempre eternamente agradecido. O sea que no hubo ningún trauma ni nada, porque fue fácil. Fue concursante del programa Tu cara me suena, que actualmente en México está teniendo mucho éxito por el canal internacional. Entonces interpretó al dúo dinámico con Santiago Segura, Betty Misiego, Miguel Ríos, Jordi Dan. ¿Cómo fue la experiencia de tener que transformarse después de tantos años y cuál de todas las actuaciones disfrutó más? Bueno, se disfruta en ese programa, hay que disfrutar, pero es complicado. Es complicado disfrutarlo realmente al 100% porque date cuenta primero que yo no soy cantante, con lo cual no piso un terreno que yo domino, y después te tiras desde las 3 o 3 y media de la tarde maquillado y vestido y caracterizado con pelucas, con mucho maquillaje, con ropa incomodísima, te tiras 7 horas más o menos hasta que empieza la gala. Con lo cual cuando empieza la gala estás realmente cansado, física y psíquicamente cansado, y ahí tienes que dar el do de pecho en un terreno que no es el tuyo. Pero bueno, yo tengo que decir que para mí fue una experiencia inolvidable, absolutamente fantástica, difícil, un gran reto, y que creo que no volvería a repetir por lo estresante del asunto, digamos, ¿no? Para el actor. El que es cantante sale y bueno, pisa en su terreno, pero los que somos actores nada más, y yo canto porque bueno, canto, pero de aquella manera no te ves muy seguro, ¿no? Yo creo que de todas las imitaciones que hice en el programa, hay 2 o 3. Hombre, la de Betty Misiego, yo es que le tengo mucho cariño porque es un personaje tan dado para imitarlo. Es una señora tan delicada, los movimientos son tan sutiles y tan lentos que es muy fácil y muy bonito imitarla, ¿no? Yo me lo pasé muy bien. Tenía en esa ocasión 2 pelucas puestas en la cabeza, la túnica, etcétera, o sea que, y me lo pasé bien porque fue una imitación además divertida, ¿no? Le incluimos un gag con Carlos Latre, en fin, fue una imitación de las que yo recuerdo con mucho cariño, y además es que la tengo una gran admiración a Betty. Ha compartido reparto de cine con grandes actores como la familia Ozores, Antonio Banderas, Juan Diego, José Luis López Vázquez. ¿Echa de menos la pantalla grande? Pues no, sinceramente no. Yo siempre he dicho que para hacer cine, hombre, salvo excepciones, ¿no? Pero especialmente hoy. Antiguamente cualquier actor hacía cine. Yo creo que ahora la gente que hace cine buscan actores con un físico determinado. Creo que la pantalla, la cámara, pues claro, en 30 metros cuadrados o no sé los que tendrá una pantalla de cine, se ven todos los defectos, ¿no? Entonces una cara cuanto más simétrica sea, ojo grande, mirada profunda, labio más o menos carnoso, pómulos equidistantes, todo eso hace que te favorezca mucho el poder ser actor de cine. Si tú analizas, la mayoría de los actores que hacen papeles importantes en el cine y actrices son guapos y guapas. Eso es un hecho indiscutible. Luego hay personajes de reparto que es igual que sean feos o menos atractivos, pero en general yo soy una persona con un físico especial que en pantalla grande doy especial también, y entonces creo que el cine pues no se ha fijado mucho en mí, entre otras razones, seguramente por esa razón, ¿no? Yo me veo además también un actor más de gesto, más expresivo, y eso gana mucho más en teatro que en el cine. El cine se exige como minimalismo, poco gesto, y yo soy todo lo contrario. Yo soy muy latino, muy expresivo, con las manos, con la cara, con todo, ¿no? Entonces, si me metes en el cine yo estoy coartado, ¿no? Un poco. No me preocupa nada porque yo he desarrollado mi carrera siempre en televisión y sobre todo en el teatro, y nada más, no tengo más que decir. Teatro, cine, televisión, ¿qué es lo que prefiere? Obviamente el directo para mí es lo más maravilloso que hay, es lo más directo. A mí me encanta como los perritos aquellos que les haces hacer una voltereta, le das un azucarillo. A mí me gusta hacer la voltereta y que me den el azucarillo al momento, no esperar a ver la audiencia del azucarillo, no. Yo quiero el azucarillo al momento. Es que me encanta ese feedback con el público, ¿no? Esa respuesta inmediata, ¿no? Me gusta, no me gusta, pero lo sabes. La incertidumbre es lo peor que hay en la vida, es mejor saberlo cuanto antes. Y por eso el directo, bien sea en televisión o en el teatro, que es cuando se puede solo producir el directo, en televisión o en el teatro, pues tiene magia. Tiene más magia en teatro, que estás con la gente enfrente, ¿no? Que casi te tocas con ellos, ¿no? Aquí en Zaragoza el teatro es muy cercano al público, el teatro de las esquinas, y ha sido una experiencia fantástica. O sea que me quedo con el directo 100%. Bueno. En la obra de teatro que diriges actualmente, Taxi, ¿eres un jefe duro o tienes la manga ancha con tus compañeros?
No, yo no soy un jefe duro, no lo sé ser, ni además creo que sea bueno ser duro, ¿no? Y si eres duro tienes que tener muchos argumentos para ser duro, pero tampoco tengo la manga muy ancha, lo reconozco. O sea, yo quiero que el producto que yo vendo y en el cual yo he puesto el dinero y me arriesgo, que salga bien. Entonces yo le exijo a la persona que está conmigo, que he contratado, que lo haga bien. Se lo exige por una razón, primero porque puedo exigírselo, para eso pago, es así de claro, ¿no? Pero nunca le voy a exigir más de lo que tiene que hacer, pero sí lo que tiene que hacer, al 100%. Entonces, bueno, yo dejo hacer y cada semana o cada 10 días o 12 digo alguna cosita, siempre, hay que decir algo. Como muy bien me indicaste, La hora taxi es una adaptación de una obra cómica de teatro, cuyo actor es Ray Cooney. ¿Cómo ha realizado la adaptación a la obra? Bueno, he contado con la colaboración de un buen amigo mío, guionista, que se llama Alberto, para esta misión. Porque yo creo que yo no me considero guionista, aunque escribíamos en Martes y 13 nuestros sketches, pero guionista no. Sin embargo, yo creo que soy un buen gaguista, que llaman los americanos, que es el guionista que se dedica solamente a las partes cómicas del texto, al gag visual o al gag de texto, pero el que es como en música el arreglista, ¿no? Uno compone y luego llega el arreglista y le mete una campanita aquí, un sonido de flauta china aquí, un tambor, un teléfono por aquí, y arregla la canción y te la hace divertida y bonita. Pues yo soy el arreglista del guión y Alberto era el dialoguista, digamos, ¿no? Entonces entre los dos hemos hecho un trabajo que nos ha llevado 8 meses a hacer, pero no todos los días, sino cuando él podía sacar un tal, yo también. Entonces nos juntábamos más o menos un día a la semana o 2 algunas semanas, y hemos ido haciendo esta versión, que parece sencillo pero no lo es, porque es como hacer una reforma en una casa sin tirar los cimientos. Es complicado, a veces es mejor tirar todo y empezar de nuevo, pero aquí no se podía tirar todo, porque obviamente hay un autor que hay que respetar, y manteniendo los cimientos hemos tenido que ir poniendo todo lo demás, los baños, la cocina, los mosaicos, los azulejos, todo. Y eso es complicado, es una labor complicada, ¿no? No es tan fácil como parece, pero ha sido muy divertido, muy enriquecedor. Y bueno, pues aquí estamos con un éxito en la mano grande. Hasta el año 2016, ¿no? Mediados del 2016. Estamos hasta septiembre de gira, en principio esta primera gira, y en septiembre, entrado ya septiembre, estrenaremos la obra, la estrenaremos en Madrid, ¿no? Pero del 2016. Sí, exactamente, el próximo año, eso es. Entonces, la gira te marca un poco lo que luego va a ser Madrid, ¿no? Tienes que tomar una media de cómo se comporta el público en todos estos lugares que hemos ido de España, y más o menos, si no me equivoco, yo creo que la obra va a ser un éxito en Madrid, ¿no? Un éxito importante. Entonces, yo estuve con La cena de los idiotas, que es la obra anterior, 4 años y medio con ella. La obra continúa en Madrid con otro reparto que hemos puesto de actores, continúa y sigue llenando los fines de semana. Y yo creo que con esta, como mínimo 4 o 5 años, vamos a estar, espero y deseo. ¿Y le veremos algún día sobre las tablas de algún escenario de México? Pues a mí, yo lo he dicho siempre, lo he hablado mucho con mis socios, a mí me encantaría, ¿no?, cruzar ese charco exactamente inmenso. Me gustaría, porque yo pienso que el humor que yo hago y que yo traspaso luego al papel y luego al escenario y a los personajes y todo y tal, yo creo que es un humor en parte un poco intemporal, internacional también. Yo creo que soy un poco como Julio Iglesias, digamos, en ese sentido, ¿no? que canta y para todo el mundo, ¿no? Y siempre suena bien y es agradable escucharle. Entonces yo creo que soy un poco así, y yo estoy convencido, siempre lo he estado, que pues que en México, que en Chile, etcétera, yo creo que podríamos triunfar. En fin, creo, es un poco presuntuoso, pero bueno, tengo esa sensación, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil, entonces es complicado, pero bueno, no lo descartamos. Pues muchas gracias por habernos concedido ese tiempo y querer compartirlo con tantos españoles que viven en México y que, al igual que yo, le consideramos como de nuestra familia. Muchas gracias. Gracias a ti, para mí es un honor haber estado contigo, con todos vosotros, y de verdad que me emociona mucho poder llegar a la gente de México. He estado en México en una ocasión, me lo pasé fenomenal, me encantó el país, y estuve con gente española también, y les mando a todos un abrazo con todo mi cariño. Vale. Hola, muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. Para todos los amigos
amigos les deseamos que sean felices en las noches de España. Directamente al pueblo encarna de noche para todos los amigos de la radiodifusión española. Para ti, amigo conductor, para ti, amigo taxista, que pones un pilotito verde de esperanza en las noches de España. Y cómo olvidarnos, amigos, no podemos olvidarnos esta noche de ese hombre panadero que con el sudor de sus manos y el sudor de sus pies amasa el pan nuestro de cada día. Pan con sudor. ¡Qué asco!